Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura les va a generar muchísimas emociones y sobre todo, muchas preguntas. El título que ven, Ande y Kerem, exnovios y vecinos, se cruzan las miradas, ya nos da una pista de lo que nos espera, ¿verdad? Vamos a hablar de esos encuentros fortuitos, de esas miradas que lo dicen todo y a veces nada en absoluto. Esas situaciones incómodas pero a la vez cargadas de esa energía residual de lo que fue. ¿Alguna vez se han encontrado con un ex, y no solo eso, sino que encima es su vecino? Eso ya es un nivel superior de complicación, ¿no creen? Así que si les gustan las historias con ese toque de drama, de reencuentro inesperado, de si todavía hay algo o si es mejor dejarlo así, este es su vídeo. Antes de empezar a desgranar esta historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Hoy vamos a explorar las complejidades de encontrarse con un ex en el lugar menos esperado, tu propio vecindario. Piensen en esto. Sales de tu casa, vas a tirar la basura, a buscar el correo, o simplemente a dar un paseo y ¡boom! Ahí está. La persona que una vez fue tu mundo, que compartió tu vida, tus sueños, tus frustraciones, ahora a unos metros de distancia. Y no solo eso, sino que además tienen que seguir conviviendo en el mismo espacio físico, compartiendo aceras, quizás hasta el mismo portero automático o la misma lavandería comunitaria. Es un escenario que puede despertar un torbellino de sentimientos. Desde la incomodidad más pura y el deseo de desaparecer, hasta esa chispa de nostalgia, o incluso, y esto es lo que hace el título tan intrigante, la posibilidad de que esas miradas que se cruzan digan mucho más de lo que las palabras son capaces de expresar. Vamos a desglosar un poco qué significa realmente este título y qué tipo de situaciones podríamos imaginar. Primero, la parte de exnovios. Esto implica que hubo una relación, que hubo un pasado compartido, con sus altos y bajos, con sus momentos bonitos y probablemente con las razones por las que terminó. Las rupturas nunca son fáciles y dejan cicatrices, recuerdos y a veces un bagaje emocional que puede ser pesado. Ahora añádele a eso la complicación de ser vecinos. Esto significa que no hay escapatoria. No puedes simplemente borrar su número, bloquearlo en redes sociales y esperar que la vida siga como si nada. Lo vas a ver. Te lo vas a cruzar en el supermercado, en la farmacia, en el ascensor, en el portal. Son encuentros inevitables que ponen a prueba la madurez, la fortaleza emocional y sobre todo, la capacidad de gestionar el espacio personal y las dinámicas sociales. La clave del título, sin embargo, está en la frase "se cruzan las miradas". Esto, amigos míos, es donde reside toda la magia y el misterio. Una mirada puede ser muchas cosas. Puede ser una mirada de sorpresa, de incomodidad, de resentimiento, de indiferencia. Pero también puede ser una mirada de curiosidad, de melancolía, de recuerdo, o incluso, de algo más. Cuando dos personas que alguna vez se amaron, o al menos se quisieron mucho, se cruzan la mirada después de un tiempo, la energía que se genera es palpable. ¿Qué pasa por la mente de Ande cuando ve a Kerem? Recuerda los buenos momentos, las risas, los abrazos. O piensa en las discusiones, en los motivos de la ruptura, en el dolor que quizás se causaron mutuamente. ¿Y Kerem, qué ve en los ojos de Ande? ¿Ve a la persona que amaba, a la persona que perdió, o simplemente a una vecina con la que comparte un edificio? Imaginemos algunas escenas. Ande está saliendo de casa por la mañana, café en mano, lista para empezar el día, y al girar la esquina del pasillo, se topa con Kerem, que está sacando la basura. El silencio se impone. Hay un breve instante en el que sus ojos se encuentran. Quizás Ande baja la mirada rápidamente sintiendo un rubor en las mejillas, un latido acelerado. Kerem por su parte podría ofrecer una leve y tensa sonrisa, un gesto de hola casi imperceptible. La incomodidad flota en el aire. Ambos saben que el otro está ahí, que son parte de la misma realidad vecinal, pero ¿cómo navegar esto? Otra situación podría ser más social. Quizás hay una reunión en el edificio, un cumpleaños de algún vecino, una fiesta de inauguración. De repente ambos están en el mismo espacio, rodeados de gente, pero conscientes de la presencia del otro. Las miradas se cruzan a través de la sala, quizás con la excusa de saludar a alguien más. Es una mirada de añoranza.
¿De arrepentimiento? ¿O simplemente de una vieja familiaridad que no se puede borrar fácilmente? Estas miradas son como pequeñas ventanas al pasado, a las emociones no resueltas, a las preguntas que quedaron en el aire. Y es donde entra la especulación, que es lo que nos gusta a nosotros en este canal, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente que se cruzan las miradas? ¿Es un preludio a una conversación? ¿A un reencuentro amistoso? ¿O a un doloroso recordatorio de lo que fue y ya no será? Tal vez la ruptura fue amistosa, y ahora, a pesar de la separación romántica, mantienen una relación cordial de vecinos. Se saludan, se preguntan cómo están, quizás hasta comparten alguna anécdota. Las miradas en este caso podrían ser de aprecio, de respeto, de un cariño que se transforma. Pero ¿qué pasa si la ruptura fue conflictiva? Si hubo herida, resentimiento, cosas que quedaron sin decir. Entonces esas miradas se cargan de una tensión diferente. Una mirada puede ser un desafío, un recordatorio de lo que se vivió, una advertencia. O quizás en el fondo una súplica silenciosa de entendimiento. La proximidad física de ser vecinos, sumada a la intensidad de una relación pasada, crea un caldo de cultivo para todo tipo de escenarios. Pensemos en las diferentes etapas después de una ruptura. Al principio quizás el dolor es muy agudo, y cualquier encuentro sería insoportable. En ese momento las miradas serían de evitación, de intentar pasar desapercibido. Luego con el tiempo, la herida empieza a sanar. Empieza a haber una aceptación de la realidad. Es ahí donde quizás esas miradas se vuelven menos dolorosas y más contemplativas. Se observa al otro, se ve cómo ha seguido adelante, se reflexiona sobre la propia vida. Y es en este punto donde la frase "se cruzan las miradas" cobra todo su significado. No es solo un cruce de ojos casual. Es un momento de reconocimiento mutuo, de conciencia de la existencia del otro en el mismo espacio vital. Es un reconocimiento de que a pesar de todo, hubo un vínculo importante. Y ese vínculo, aunque haya terminado en el plano romántico, deja una huella. Podemos imaginar diferentes tipos de miradas. La mirada furtiva, que apenas se detiene por miedo a la intensidad. La mirada curiosa, que intenta descifrar la vida actual del otro. La mirada nostálgica, que evoca recuerdos del pasado. Y por supuesto, la mirada que insinúa, que deja abierta la puerta a interpretaciones, a esperanzas, a lo que podría ser. El hecho de que sean vecinos añade una capa de complejidad fascinante. No pueden simplemente ignorarse mutuamente en eventos sociales del edificio. No pueden evitar encontrarse en el pasillo o en la calle. Tienen que coexistir. Esto obliga a un nivel de madurez y respeto que muchas parejas que terminan no tienen la oportunidad de desarrollar. Si logran mantener una relación cordial como vecinos, habla muy bien de ambos. Si por el contrario la tensión es palpable, también nos dice mucho sobre la dinámica de su relación pasada. Ahora pensemos en el impacto psicológico de ser vecinos de un ex. Por un lado, puede ser una fuente constante de estrés y ansiedad. Cada encuentro puede reabrir heridas o traer de vuelta sentimientos incómodos. Por otro lado, también puede ser una oportunidad de crecimiento. Ver al ex seguir adelante o incluso tener una relación sana y respetuosa como vecinos, puede ser un catalizador para la propia curación y el avance. ¿Y ese cruce de miradas, qué puede significar en este contexto? Podría ser un momento de validación. Si ambos se miran y hay una chispa de reconocimiento, de que la conexión aún existe a un nivel humano, puede ser reconfortante. O al revés, si la mirada es fría o indiferente, puede ser una confirmación dolorosa de que el capítulo está definitivamente cerrado. En el mundo de las relaciones, los ex siempre dejan una marca. Y cuando además compartes un espacio físico, esa marca se vuelve mucho más presente, mucho más tangible. El título nos invita a reflexionar sobre esa dualidad, la ruptura de una relación romántica y la continuidad de una relación vecinal. Es una situación que pone a prueba la capacidad de las personas para separar las aguas, para mantener el respeto y la cordialidad, incluso cuando hay un pasado emocional complicado. Las miradas en este escenario son cruciales. Son el lenguaje no verbal que a menudo dice más que 1000 palabras. Una mirada puede ser un puente o un muro. Una mirada puede ser una invitación o una advertencia. Una mirada puede ser la señal de que hay algo más que simple vecindad. Imaginen el debate interno que cada uno debe tener. Oh, veo a Ande.
¿Debo saludar? ¿Cómo? ¿Con qué cara? ¿Se verá raro? ¿Y si ella me ignora? Y ande igual, ahí viene Kerem. Mejor miro para otro lado. O quizás un saludo rápido para que no parezca que me importa. Pero, ¿y si él se acerca? ¡Ay, qué situación tan incómoda! Estas pequeñas batallas internas son el pan de cada día cuando uno tiene a su ex de vecino. Y ese cruce de miradas cuando sucede es un instante de verdad. Es un momento en el que por un breve segundo el pasado y el presente se encuentran. Es una oportunidad para leer las señales, para interpretar las intenciones, para sentir la resonancia de lo que fue. Quizás la historia de Hande y Kerem, representada en este título, es una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre cómo los vínculos que creamos, incluso los que terminan, dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Y cómo a veces esos vestigios de lo que fue, resurgen en los lugares más inesperados, como en el pasillo de un edificio donde ambos viven. La clave está en cómo gestionan esa proximidad y esas miradas. ¿Son capaces de construir una relación de respeto y cordialidad, a pesar de lo que hubo? ¿O esas miradas son un recordatorio constante de lo que no pudo ser, y que, quizás, nunca podrá ser? En este vídeo hemos explorado las diferentes facetas de esta intrigante situación. Hemos reflexionado sobre la incomodidad, la nostalgia, y la posibilidad de que esas miradas crucen fronteras más allá de la simple cordialidad vecinal. La verdad es que en la vida real, estas situaciones son tan variadas como las personas involucradas. No hay una respuesta única, no hay una fórmula mágica. Lo que sí está claro es que Hande y Kerem, como exnovios y vecinos, están navegando un terreno delicado. Y ese cruce de miradas, ese simple encuentro de ojos, es un momento cargado de significado. Es un reflejo de su historia compartida, de las emociones que aún puedan existir, y de las complejidades de la convivencia después de una ruptura. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la intrincada relación entre seres novios y vecinos. Es un tema que nos da mucho para pensar, ¿no creen? Hemos pasado por las posibles interpretaciones de esas miradas, por la complejidad de la convivencia, y por el impacto emocional de encontrarse con alguien que fue tan importante en tu vida, en tu propio espacio vital. En resumen, hemos visto cómo un título tan corto y conciso puede abrir la puerta a un mundo de emociones y situaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. De verdad que disfruto mucho compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué creen que significan esas miradas entre exnovios y vecinos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus experiencias y opiniones, y así aprendemos todos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo también con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que creen que pueda disfrutar o beneficiarse de esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.